Espero también que mi memoria esté, ¿cómo se dice? Tenga harta memoria en mi laptop, porque el anterior no he compilado el video hasta ahorita. Y les cuento, no he tenido tiempo para compilarlo. Ya creo que estaba 3 días sin manejar el laptop, estaba haciendo otras cosas igual de importantes que ustedes, así que no se sientan desplazados. Pero mañana o el día sábado igual les voy a pasar los dos links, ya les debo 2 videos para que vayan repasando otra vez. Ahí alguien me dijo algo y no he visto qué era. Así que no se preocupen, hasta ahorita no he compilado el video, espero tener la suficiente memoria y la laptop para que pueda compilar el otro video de la clase de hoy. Y sin más, vamos a empezar con el primer ejercicio, que espero y les he hecho recomendación que lo tengan ya listos. Por eso la anterior semana ya les he pasado los ejercicios plus que vamos a hacer hoy día. Y el formulario ya de por sí ya lo tienen que tener. La mayoría, claro. Empecemos con el primer ejercicio de la clase de hoy, que me dice lo siguiente. Voy a tener un gas ideal que va a estar a 650 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, va a ocupar un bulbo, ¿ya? Esto es un bulbo, es un instrumento que se utiliza en laboratorio. Ok. Dice que aquí adentro hay un gas, ¿verdad? Y está a una presión de... ¿cuánto? 650 milímetros de mercurio. Ya, y como esto va a ser un gas, obviamente, ¿no? Si yo le dejo esto abierto, el gas se va a ir. Ustedes saben que la propiedad de los gases es que siempre va a ocupar el volumen del recipiente. En este caso ocupa todo el recipiente, pero como está abierto, entonces se va a escapar el gas. Entonces aquí le voy a poner un corchito para que ustedes piensen que el gas no va a salirse, ya. Ahí va a estar el gas y está a estas condiciones. Ya, pero voy a extraer una cierta cantidad de mi bulbo, ya. De este gas yo voy a abrir su tapita, pic, y voy a sacar una cierta cantidad, ya, una cierta masita de gas voy a sacar. Aquí lo saco, digo, voy a sacar esta cantidad de gas, ya, no sé qué gas será por si acaso. Pero al ver este gas he sacado unos datos interesantes, que este gas ocupa un volumen de 1.52 centímetros cúbicos, ¿ok? Y también, pero va a ocupar este volumen a una presión de una atmósfera, ¿ya? Finalmente, como yo extraje una cantidad de gas de mi bulbo, voy a notar que al final, esta es la presión inicial por si acaso, pero como ya he sacado una cantidad de gas, entonces una presión final va a haber en mi bulbito. Y esa presión final dice que va a ser de 600 milímetros de mercurio. Ya. Ahora aquí hay un dato muy interesante que dice que todas las medidas se han hecho a la misma temperatura. Entonces voy a tener que la temperatura en cada momento es constante. Ahora lo que me pide el problema. Tengo que calcular ahora el diámetro. ¿Cuánto será el diámetro? Si esto voy a considerar que es una esfera perfecta, ¿ok? Entonces, en otras palabras, me estarían calculando un volumen para que yo pueda determinar el diámetro. ¿Ya? Al final de este ejercicio les voy a explicar algo más, que algunos tal vez se confundan, estén agarrando un concepto bien, o sea, no tengan ese concepto de qué es el gas, ¿ya? Les voy a explicar algo más al final de este ejercicio. Pero por lo primero veamos cómo se resuelve este problema. Yo voy a tener cambiaré mi cámara. Uy, hartas personas quieren entrar, perdón. Ahí se ve, espero que se vea. Ok. Yo tengo este ejercicio, ¿no? Que dice que yo voy a tener en un bulbo rígido. Ya, si ven la palabra rígido entre paréntesis, significa que el volumen no varía, ya el volumen va a ser constante. Ya les expliqué sobre la anterior clase, según yo recuerdo. En este bulbo va a haber gas,
¿ya? Está a esta primera condición ese gas. Está a una presión inicial, va a tener una temperatura constante y ocupa el volumen del bulbo. Yo de este bulbo voy a extraer un pedacito de ese gas, o sea, una cierta cantidad de masa, pero yo al soltarlo voy a ver que este pedacito de gas va a ocupar un volumen de 1.52 centímetros cúbicos, pero a la presión de 1 atmósfera. Entonces, ¿qué significa? Que ese gas que yo he sacado de aquí ha sido una pequeña bolita, lo he soltado y se ha formado un volumen de ese 1.52. Pero al formarse ese volumen de 52 he visto que la presión por formarse ese volumen es de 1 atmósfera, ¿ya? Pero como yo he sacado ahora un pedacito de gas de mi bulbo, el volumen, acá la presión va a disminuir, ¿no ve? Porque es lógico, les estaba diciendo, ¿no? Como hay interacción de moléculas, y ustedes saben también, ejercen presión. Entre más moléculas haya, entonces hay más choque entre ellas, ¿no ve? Pero si yo he sacado un pedacito, entonces aquí las moléculas ya no van a ser tan, bueno, ya va a ser difícil que se choquen porque hay menos, ¿no ve? Eso significa entonces que va a haber una disminución en la presión, que aquí, como vemos, es muy evidente, que es de 600 milímetros de mercurio. Con todos estos datos nos piden hallar el diámetro del bulbo. ¿Y cómo yo calculo el diámetro de un bulbo? Primeramente tengo que hallar el volumen, ¿no? Entonces, hallemos esto. Esto es balance de moles y ya lo tienen en su formulario. Ya voy a tener una cantidad de moles iniciales menos, en este caso va a ser menos porque me dice que voy a extraer, entonces voy a tener menos la cantidad de moles que se extraen y va a ser la cantidad igual a los moles finales que están en el bulbo. Sí, eso sería la parte del balance de moles. Otra parte que no tenemos que olvidarnos es lo siguiente, que sería el pavo ratón. Yo del pavo ratón, ¿qué voy a sacar? Yo de la ecuación de estado yo saco la cantidad de moles que ocupa a estas condiciones de presión, volumen, temperatura. ¿Ok? Eso es fácil de obtener, pero también tengo una fórmula más del número de moles para calcular ese número de moles. Es la famosa número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Y hay una gran diferencia entre utilizar la primera fórmula y la segunda fórmula que te estoy mostrando. La primera fórmula la utilizas cuando te dan datos de en qué condiciones está trabajando o se está comportando tu gas. Si te da la presión, volumen o temperatura, entonces puedes calcular esta cantidad de moles. En el caso de que no te den esos datos, no te den esas condiciones, sí o sí te van a dar qué cantidad de masa están sacando y tienes que conocer el gas, ¿sí? Por ejemplo, es oxígeno. Entonces tú puedes calcular el peso molecular del oxígeno. Si te dijeran nitrógeno, sabes cuál es el UMA del nitrógeno, la masa atómica. Puedes calcular el peso molecular del nitrógeno gaseoso. ¿Qué tal el metano? El metano igual, tiene el CH4. Puedes calcular el peso molecular del metano, ¿ya? Siempre es importante diferenciar cuál de las dos fórmulas vas a trabajar para reemplazar en tu balance de moles. La primera, te voy a volver a repetir, es que necesitas las condiciones a las que está saliendo tu gas o está entrando tu gas. Y la segunda es que te tienen que dar a conocer qué gas es y también la cantidad de masa que estás metiendo o estás extrayendo de un recipiente, ¿ok? Espero que lo tengas eso claro. Entonces en este caso, veamos qué tenemos, cuáles de las dos fórmulas voy a utilizar. Si aquí yo tengo unas condiciones al principio de mi gas inicial, entonces ya tengo una presión, ¿verdad? Y la temperatura es constante, es como si me dieran un dato, ¿no? Entonces voy a poder utilizar esta fórmula. Me están diciendo que es un gas desconocido y tampoco tengo una masa como tal, entonces esta fórmula no la utilizo. Ya siempre voy a utilizar en este ejercicio la primera fórmula. Veamos si también voy a utilizar para esta cantidad que estoy extrayendo. Si yo estoy extrayendo esta cantidad de gas, voy a ver qué cantidad estoy extrayendo. Miren que está estas condiciones de volumen y presión. Entonces voy a utilizar la primera fórmula y no la segunda, porque ahí no están esos datos como tal. Y al final me dan el dato de la presión final. Entonces
Igual utilizo la primera ecuación. Reemplazando entonces en mi formulita voy a tener lo siguiente. Para las condiciones iniciales voy a tener una presión inicial, un volumen inicial, la constante de los gases y la temperatura inicial. Menos la cantidad de moles que se han extraído. Aquí está esa cantidad que se ha extraído. Es la presión el volumen que se extrae y la presión que se extrae. Entonces voy a tener una presión que se extrajo, un volumen que se extrajo, la constante y la temperatura a la que se está extrayendo el gas. Ahora la cantidad de moles finales, lo que me va a quedar al final aquí después de haber extraído, ¿qué sería? Sería la presión final que me queda en el recipiente por el volumen final entre la constante por la temperatura final. ¿Okay? Hasta acá ya está desarrollada mi fórmula. Ahora tengo que hacer otra vez un análisis. Al principio les he dado a conocer que este bulbo es rígido. Como es rígido, no cambia su volumen ni tampoco va a aumentar. ¿Qué quiere decir entonces? Que el volumen... Esta marcador ya nos raya. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cuando es recipiente rígido? Que al principio el volumen inicial va a convertirse en el volumen final, porque el volumen es constante, no cambia. Si yo he extraído esto, no va a cambiar el recipiente, ahí se queda. Entonces significa que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Ya tengo un dato, como para poder calcular el diámetro de este bulbo. Lo siguiente que tengo que ver es que la temperatura se mantiene constante. Como la temperatura es constante, entonces al principio voy a tener una temperatura inicial, saco la temperatura de los moles del gas y al final me va a quedar la misma temperatura. Si ya tengo la temperatura constante, entonces yo de esta fórmula puedo eliminar la temperatura porque me está diciendo que es constante. Hay algo más que voy a poder eliminar, que en este caso sería la constante universal de los gases, porque recuerden que esta constante es un valor numérico, ¿no ven? Este valor numérico puede ser el 0.082 o el 62.4, pero en todo caso es un número. Entonces yo también estas constantes las puedo eliminar, para que al final me queden estos casos. Reemplazando estos casos, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener nuevamente una presión inicial. Recuerden que el volumen inicial es igual al volumen final, entonces yo lo voy a considerar con la letra B, el volumen del recipiente. ¿Por qué se ve borroso? Sí, yo igual estoy viendo borroso. A ver un ratito. Enfócate. La cámara se ve bien. Se ve un poco borroso, qué macana. Estoy con los mismos megas. Chale. Creo que sea la señal. Ya voy a hacer algo bien loco. Primero haré el más sensato. Comprar Google Meet. Y así vamos a continuar. Me he comprado un paquete de megas ilimitados para pasar clases del Meet y del Zoom. Así reduzco la señal que suba a mi celular y la señal de la laptop, ¿ok? Vamos a ver si está bien o está mal. Sigue lo mismo.
O ustedes pueden ver mejor. Ah, qué bacán. Ni modo. Esperemos que la señal se mejore. Porque yo Ah, sí, para mí normal no está. ¿Normal está? Para mí sí. Ah, ya, 8, qué bacana. No, para mí está bien feo. No, espero que para los demás tengan buena señal. Yo de mi celular voy a compartir, espero que igual sea buena señal. Ok, sigamos entonces. Voy a hacer las letras más grandes, pero yo veo que se distingue al menos un poquito se distingue. Ya como les decía, las constantes se me van a ir, ¿ok? Estas constantes de los gases se me van, ya saben por qué. La temperatura igual se va porque me dice que es a temperatura constante. Entonces yo voy a tener igual, desarrollando la ecuación, que tengo una presión inicial, el volumen, hemos quedado que como el volumen es rígido, entonces no cambia. Entonces tengo el volumen, que sería mi incógnita. Continuando, tengo menos la presión que se extrajo, claro que sí, tengo esa presión que se ha extraído. La tengo de dato y también tengo el volumen al que se está extrayendo, que este volumen que se extrae no es el volumen del recipiente, ¿no? Sino ha formado su propio volumen. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión final que está ocupando el recipiente por el volumen del recipiente. ¿Qué es el dato que quiero conocer para hallar mi diámetro? Aquí se colgó. Cierto. ¿Qué ha pasado? Pero, ¿por qué me estoy colgando? Ya van a ver mi cara fea. Pueden ver, ¿no? Hola. Sí. ¿Volvió? Ya, ahora sí vuelvan a enfocar la cámara. Ha mejorado considerablemente. Empeoró. Ya, entonces seguimos, ¿no? O alguien tiene problemas. Está mejor así. Ya, ¿por qué se van las R's? Estas R's de las constantes de los gases vamos a manejar, ¿no ve? Esta R es igual a... Ya tiene los dos valores de esas R's. Depende en qué unidades está la presión, ¿ya? Eso es por lógica. La primera cantidad es decir, utilizo todas cantidades en 0.082 atmósferas litros Kelvin mol. Entonces, si yo reemplazo todas estas unidades acá, 0.082, 0.082, 0.082, está en estas tres expresiones. Y saben que por ecuaciones, por matemáticas, si yo tengo todo repetido, entonces yo lo puedo simplificar, ¿no? A toda la ecuación yo lo voy a multiplicar por R. Entonces, como yo voy a tener en cada uno de estos R's, entonces los R's me van. Es por eso. Ese por mate ya deberían saber. Ya, es por esa cantidad. Ya, y la otra cantidad de la R es 62.4 milímetros sobre mercurio. Uy, me veo muy bien. Entonces sí, el celular estaba aquí. Entonces al final he llegado a esta conclusión. Ya, la R igual es una constante, entonces se me va. La temperatura me está diciendo que es una constante y se me va. Teniendo estos datos, ¿qué voy a hacer? Reemplazo en la ecuación. Al principio tengo la presión inicial, ¿cuánto era esto? De 650 milímetros de mercurio. El volumen yo lo voy a dejar que es mi incógnita. Menos la presión a la que estoy extrayendo este gas, pero esta presión que estoy extrayendo este gas es de una atmósfera, pero yo aquí estoy trabajando este dato con milímetros de mercurio.
Entonces esto no voy a poder reemplazar 1, ¿no ve? Porque esta unidad está en atmósferas. Una atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio tienen? Eso ya deben saber de memoria. Es de 760 milímetros de mercurio por el volumen que se extrajo. Se está extrayendo 1.52 centímetros cúbicos, ¿ya? Lo dejaremos el dato como está, 1.52 centímetros cúbicos, ¿ok? Esto va a ser igual a la presión final. La presión final va a ser igual a 600 milímetros de mercurio por el volumen del recipiente, que sería mi incógnita. Ya, espero que esto esté claro. Este dato, por si acaso, está en milímetros de mercurio. Y es lo mismo que decirte a una atmósfera de presión. Ya, para que no te confundas. Solo estoy reemplazando esto de 760 porque estos datos igual están en milímetros de mercurio. Y te lo haría más largo, pero me da flojera escribir. Voy a ser sincero. Ya tengo los datos, chicos. Entonces, esto es despeje normal. Si quieren pueden despejar o pueden enseñarles a solvear. Y les he enseñado a solvear. ¿Cuánto sería el volumen? Díctenme. Y para el volumen, ¿qué unidad va a tener? Como han observado otra vez, esto de las presiones estaba trabajando en milímetros de mercurio. Ahora en volumen, normalmente se trabaja en litros, ¿verdad? Pero como yo he reemplazado ahorita este dato de 1.52 centímetros cúbicos, voy a sacar el resultado en la misma unidad. Va a estar en centímetros cúbicos. Entonces, ese va a ser mi resultado solamente que en centímetros cúbicos. Ahora, si es que tú quieres trabajar con litros, porque siempre te estás acostumbrando a trabajar con litros, igual este dato de 1.52 centímetros cúbicos, tú llévalo al litro, ¿ya? Y te va a dar el mismo resultado, solo que el resultado te va a dar en litros, pero la unidad del diámetro sí te va a dar te va a dar correcto, ¿ok? A ver, dícteme en cuánto sale el volumen. Solvénmelo, por favor. 23.1, ¿no? Ya, entonces voy a anotar esa unidad. 23.1 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces ya tengo el volumen de este bulbo, pero no me está pidiendo el volumen, no me está pidiendo el diámetro. Entonces vamos a calcular el diámetro. Recuerden que me está diciendo que ese bulbo va a ser considerado como una esfera perfecta. Entonces, si yo voy a tener ese dato más, tengo lo siguiente, que el volumen va a ser igual a pi sextos por el diámetro al cubo. ¿Lo ven? Esa es la fórmula de la esfera en función al diámetro. La otra es en función al radio, que sería 4/3 pi por el radio al cubo. Ya, pero esto sería en función al diámetro. Entonces, despejando el diámetro, tengo lo siguiente. Voy a tener a la raíz cúbica, ¿ya?, de 6 veces el volumen entre el pi. Entonces, reemplacemos los datos. Tengo el diámetro, que va a ser igual a la raíz cúbica de 6 veces el volumen. ¿Cuánto era? De 23.1 centímetros cúbicos está ahorita. Entre pi. ¿Cuánto sería el diámetro? Como está en centímetros cúbicos y esto es una raíz cúbica, entonces se me va a ir este cubo con la raíz cúbica y me va a quedar en centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 3.53 centímetros. Super, 3.53. Ya está, ya más allá del diámetro. Pueden copiar. Ahora, si están viendo borroso es su señal, ¿ya? Mi señal igual estaba bien fea.
Ahora lo veo nítido. Ya pueden copiar 6 por 23.1. Y si tienen dudas, pueden preguntar. Ya les voy a volver a explicar lo que no han entendido. Sí, ya está bien bonito. Bueno, no tan HD, pero sí. Axi, el volumen es de la esfera, ¿no? Sí, el volumen, este volumen que hemos calculado era el volumen del recipiente, ¿no ve? Este volumen del recipiente va a ser. Y el problema me ha dicho, considéreme este volumen como una esfera perfecta, así que esto, ya saben cómo es, ¿no? Si me está diciendo volumen de una esfera perfecta, entonces se obvia este tubito. Y ahí está el radio. ¿Algo más? Gracias, Axi. No de nada. A ver. Mientras van copiando voy a ver qué dice el segundo ejercicio. La densidad relativa de un gas desconocido respecto al aire a 0,1 centímetros es 0,0. Calcular el peso molecular del gas. Vaya, vaya, vaya. ¿Alguien más me pregunta algo? A ver, voy a ver el chat. No me he dicho nada. Ya lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Si nos dejan, voy a quitar hoy día. Ya, vamos con el segundo ejercicio que te dice lo siguiente, ¿ya? Dice que va a haber una densidad relativa de un gas desconocido, ¿ok? Esta densidad relativa ya saben cómo se trabaja. Relativa es una unidad dimensional que va a estar de un gas desconocido respecto al aire a una temperatura de 0 grados centígrados. Y también te dice que está a 2 atmósferas. Puta madre. Una presión de 2 atmósferas, ¿ok? Ya, dice que a estas condiciones de temperatura y presión, la densidad relativa de un gas desconocido es de 1,55. Ya recuerden que las densidades relativas son adimensionales. Ahora me está pidiendo que con esto halle el peso molecular del gas. Si la densidad del aire a esas condiciones es igual a 2,53 gramos sobre litro, ¿ya? Entonces, vean ustedes que tengo los datos. La densidad del aire normalmente, si es que les he dicho, y también estaba en su formulario de densidades, ¿no ve? Era de 1,29 gramos sobre litro, ¿ya? Si es de 1,29 gramos sobre litro esa densidad del aire es porque estaba a condiciones normales, ¿ok? Que eran la temperatura igual a 0 grados centígrados, pero a una presión de 1 atmósfera. En este caso, esta densidad del aire está
bajo estas dos condiciones, ¿ya? Así que no te confundas. Si alguna vez te has preguntado, ¿no ves? ¿Por qué la densidad siempre, el Axi me estaba diciendo que es de 1.29? A ver, te lo voy a escribir. La densidad del aire es a 1.29 gramos sobre litro. Esta densidad del aire que normalmente siempre utilizamos es cuando está a estas condiciones de temperatura de 0 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. ¿Ok? Si está a estas dos condiciones, la densidad del aire es 1.29. Pero acá en este caso, en el ejercicio, me está dando ahorita la densidad del aire, pero a estas dos condiciones. O sea que cambian, porque ya saben que como el aire es algo gaseoso, puede cambiar. Ustedes ya saben por qué, eso es por teoría. Entonces calculemos ahora el peso molecular de mi gas desconocido. Aquí tengo que recordar los conceptos que hemos visto en densidades. ¿Qué es densidad relativa? La densidad relativa es igual a ¿qué? A la densidad absoluta entre la densidad patrón. Ahora, como estos gases, estado gaseoso, ¿cuál va a ser esta densidad patrón? Hemos dicho que siempre es la densidad del aire. ¿Ya? Entonces, tengo que calcular la densidad absoluta de mi gas. Pero no me está pidiendo, ¿no? La densidad absoluta, me está pidiendo el peso molecular. ¿Y cómo yo saco densidad o peso molecular? ¿De dónde saco yo esos datos? Los saco, ¿no? De mi pavo ratón. ¿Sí recuerdan? Y para el desarrollo de cómo sacar la densidad de esta ecuación, porque aquí no ven densidad, ¿no? ¿Ve? Aquí está la presión, el volumen, los moles, la constante y la temperatura. ¿Yo de dónde rayos saco la densidad? Pues es muy sencillo. Yo de acá lo desarrollo. Mire, el número de moles que hemos dicho que es la masa sobre el peso molecular por la constante por el T. ¿No ven? Recuerda que esa cantidad de número de moles, igual te lo había escrito antes, es la masa sobre el peso molecular. Reemplazando esto acá, entonces tengo lo siguiente, que sería la presión por el volumen es igual a la masa por la constante por la temperatura entre el peso molecular. Ah, mira que aquí me está saliendo el peso molecular y justamente es una incógnita que quiero yo conocer. Continuamos, a ver. Pero ahorita yo quiero densidad, ¿dónde está esa densidad? ¿Qué tal si yo muevo esto aquí? ¿Qué tal si el peso molecular lo llevo a esta parte y la masa y este volumen lo pongo acá abajo? ¿A qué te estás recordando esta pequeña cosita que ves acá? Esta masa sobre el volumen. ¿Te acuerdas del primer parcial? Eso es la fórmula de la densidad. Entonces al final escribiendo voy a tener que mi peso, la presión por el peso molecular es igual a la densidad por la constante entre T. Y para volverlo en una ecuación, como se vuelve despejando, la densidad es igual a la policía militar sobre el ratero. ¿Ya? La densidad es igual a la presión por el peso molecular entre la constante de los gases por la temperatura. Entonces ya tengo esa formulita, ya te he demostrado de dónde viene. Y normalmente, como te decía hace rato, esta densidad se puede recordar, hacer memotecnia de la policía militar sobre el ratero. ¿Okay? Entonces observen que ya tengo el dato de la densidad y miren que aquí está esta incógnita que me estaba pidiendo, ¿no? Que es el peso molecular de mi gas desconocido. Entonces reemplazaré ese dato en mi concepto de densidad relativa. Este concepto de densidad relativa, entonces reemplacemos. Está el dato de 1.55 va a ser igual a ¿qué? La densidad absoluta. Si yo quiero la densidad absoluta del gas, entonces reemplazaré esta fórmula de la densidad del gas, que sería a la presión por el peso molecular entre la constante por la temperatura. Y esto dividido todo entre la densidad patrón. Hemos dicho que la densidad patrón para gases es del aire, pero tiene que estar a las mismas condiciones. Eso te quiere decir que
tiene que estar trabajando a 0 grados centígrados y 2 atmósferas. Entonces reemplacemos el dato como tal de 2.53. Ok, entonces ya está reemplazado y con unidades no te lo voy a reemplazar, gramos sobre litro. Continuando el desarrollo, es 1.55 va a ser igual a la presión. Ahora la presión, reemplacemos, que es de 2 atmósferas. Ya voy a reemplazar con unidades más, no me voy a hacer el vago. Por el peso molecular, que sería mi incógnita. Todo esto dividido entre la constante de los gases. Aquí viene cuál vas a utilizar, la del 0,082 o la del 62.4. Ya si tienes un poco de práctica, yo te lo voy a decir ahorita, ¿qué constante utilizas? Solo ves la unidad en que está la presión. Aquí te está indicando que está en atmósferas. Entonces, si ves que la presión está en atmósferas, tú utilizas la constante de 0.082, ¿ok? ¿Y por qué ese valor? Porque este valor tiene las atmósferas por litro entre los Kelvin y el mol. Continuando. Ahora me sigue la temperatura, que es la temperatura del 0 grados centígrados. O sea, ¿qué tienes que convertir? Tienes que convertir a kelvins o a una escala absoluta, ¿verdad? Entonces, convirtiendo estos 0 grados centígrados a Kelvin, ¿cuánto te tiene que dar? Te da 273 Kelvin. Listo. Todo esto ahora divide entre la densidad patrón, que sería 2.53 gramos sobre litro. ¿Ya? Y como ves, todo están ya las mismas unidades. Si quiero igualar con la del lado izquierdo, análisis dimensional, recuerda, entonces las atmósferas se van con atmósferas, los litros se van con litros, el Kelvin se va con el Kelvin, ¿no ven? Y al final te va a quedar en moles. Gramos sobre mol, que sería la unidad de mi peso molecular, ¿verdad? ¿Cuánto sería? A ver, chicos, ayúdenme, ¿cuánto sería este peso molecular? Solvénmelo, reemplacen estos datos y metan a su calculadora, o si quieren despeje. Pero estos datos tienen Sale 33.83 gramos mol. 33, 43.87. 43.87 gramos sobre litro. No, sí, gramos sobre mol, perdón. Gramos sobre mol. Así se hace, chicos. Copien. Ay, no, se ha vuelto oscuro otra vez. Espero que ya estén copiado. Vamos a pasar al tercer ejercicio, que es un enfermo en el hospital obrero. Bien. Falta oxígeno. ¿Qué falta? Si el problema aquí nos decía calcular el peso molecular, o falta copiar. Falta copiar. No, copien nomás, no lo voy a borrar. Quiero eso, 1.20. Me alcanza con el siguiente ejercicio. En garrafa de 20 litros de comida contiene oxígeno. Ok.
voy a quedar más. Ya, espero que ya esté o no está. Yo sí por las moscas voy a borrarlo, ¿ya? Ok. Sí, ya está. Si nos dejan, voy a jugar un ya. Si me dejan, voy a resolver problemas. Ya. Hagamos el tercer ejercicio que me dice lo siguiente. Me dice que va a haber un enfermo en el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz, ya, qué triste. Este se va a encontrar recibiendo oxígeno de un recipiente cilíndrico, ya. Vamos a dibujar este recipiente cilíndrico. Un recipiente cilíndrico que va a tener los siguientes datos. Va a tener un diámetro de 30 centímetros y una altura de 160 centímetros. Dice que el recipiente se va a encontrar a una temperatura de 15 grados centígrados. Temperatura de 15 grados centígrados, y esto está lleno de oxígeno para el paciente. Y el manómetro que tiene conectado, ya, entonces acá va a tener un manómetro. Si han visto en su formulario, es un manómetro del tipo burdo, no es un manómetro NU. Va a marcarte una presión, una flechita. Presión manométrica igual a ¿qué? Te marca una presión de 25 atmósferas. Si al cabo, ahora me dice, si al cabo de 24 horas se observa que la presión absoluta del oxígeno es de 22 atmósferas, hay que calcular lo siguiente. Entonces, supongo que el paciente, ¿no?, al estar conectado a este tanque de oxígeno, ha recibido el oxígeno, ¿no?, dentro de este recipiente, y al final, ¿no?, dicen que después de 24 horas, esa presión absoluta de este recipiente se ha vuelto de 22 atmósferas. ¿Ya? Esto es porque el recipiente ha inhalado el oxígeno que estaba en el tanque. La primera pregunta o el primer inciso me está hablando de cuál será la masa de oxígeno que se ha suministrado al paciente. ¿Ya? Entonces eso sería mi primer dato. Una recomendación antes de empezar este ejercicio es siempre observar en dónde se está trabajando el problema. Acá nos está diciendo que va a haber un enfermo en el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz. Si nos está diciendo en la Ciudad de La Paz o en cualquier lugar que esté dentro de La Paz, ¿qué presión atmosférica me van a utilizar? La presión atmosférica en la Ciudad de La Paz les había dicho que es de ¿cuánto? O si no les he dicho, es de 495 milímetros de mercurio, ¿ya? O también, si quieren utilizar, es de 0.65 atmósferas. Ya, esos son dos datos muy importantes. Esto es la presión atmosférica en la Ciudad de La Paz. ¿Ok? Vamos al ejercicio. Ahora, lo que nos está pidiendo el problema es que de acá voy a sacar una cierta cantidad de oxígeno para mi paciente, para que vaya respirando. Entonces me está pidiendo la primera pregunta: ¿cuál es esa masa extraída para que el paciente pueda respirar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer balance de moles. Al hacer mi balance de moles, ¿qué voy a tener? Voy a tener una cantidad de moles iniciales menos la cantidad de moles que se extraen. Esto va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de moles finales. ¿Ya? Ahí está todo claro. Solo estamos haciendo un simple balance de molecillos. De moles. Veamos el primer caso. Para el número de moles iniciales que voy a tener,
Voy a tener que está aquí adentro, ¿no? De mi recipiente, y ese recipiente ocupa un volumen, y ese volumen puedo yo calcularlo con estos dos datillos, con el diámetro y la altura. Hagamos eso primeramente. El volumen para un cilindro, ¿cuánto es? Es pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura. ¿No ven? Eso es el volumen de un cilindro en función al diámetro. Reemplacemos los datos. Va a ser igual a pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro? Es de 30 al cuadrado. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? De 160. Igual centímetros. Bueno, no es necesario entonces. ¿Cuánto sería el volumen en centímetros cúbicos? Porque ambos están en centímetros, los puedo llevar a centímetros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen, chicos? ¿Cuánto leen? ¿O cuánto han sacado? Es 1,1 por 10 a la 5. Notación científica. Anotación científica, ¿ya? Entonces llévenmelo después este cálculo a litros. O sea, está en centímetros cúbicos, ¿no ve esto? Ahora llévenmelo a litros. Ya saben que en 1000 centímetros cúbicos hay un litro. A ver, hagan eso y dícteme el resultado final en litros. Sé que ustedes pueden, chicos, esto ya hemos visto hartas veces en factores de conversión. Esto está en centímetros cúbicos. Ahora llévame este resultado a litros. 113,10 litros. ¿Cuánto? 113,10 litros. Ya, gracias. Eso es 113.10 litros. ¿Ya? Esto sería el resultado de todo esto, del volumen. Entonces, el volumen del recipiente es de 113.10 litros. Entonces, ya tengo el primer dato. El dato de la presión. Al principio hemos visto que estaba marcando este oxígeno que tenía una presión manométrica de 25 atmósferas. Entonces yo puedo reemplazar la primera fórmula acá y puedo decirte la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a ¿qué? A la constante por la temperatura. Menos, ahora vamos a analizar el número de moles que se están extrayendo. En el primer ejercicio del día de hoy te he dicho, ¿no ve? Que puedes utilizar dos de las fórmulas para calcular ese número de moles. La primera tenías que calcular, tenías que ver si esa masa extraída o en otros casos, si tú tienes que añadir una masa a un recipiente, tenías que ver si tenía condiciones. O si no te daba condiciones, te tenía que dar la masa y tenían que darte a conocer qué gas te están dando a añadir o a extraer. En este caso hemos visto que se está extrayendo oxígeno. No estamos viendo a qué condiciones se está extrayendo, ¿no? No te están dando ese dato. Como no te están dando ese dato, entonces ¿qué fórmula vas a utilizar? Si te recuerdas, vas a utilizar la segunda fórmula, ¿no ve? Porque en este caso sí puedo utilizar esa fórmula porque aquí me están dando a conocer que yo quiero conocer una incógnita que sería esa masa. Y también me han dado a conocer que ese gas es oxígeno, entonces yo puedo calcular el peso molecular. Entonces, reemplazando en este caso, voy a tener a la masa que se ha extraído entre el peso molecular del oxígeno. ¿Ya? Esto va a ser igual al número de moles finales, entonces hay que ver las condiciones finales. Al final dice que después de extraerse voy a tener una presión absoluta de 22 atmósferas. ¿Ok? Entonces yo tengo una presión final por el volumen final. ¿Será que después de extraer una cantidad de oxígeno el cilindro se haya deformado o se haya incrementado el volumen? No, ¿verdad? Entonces esto se mantiene constante y es este valor de 113.10 litros. Entonces sería el volumen final entre la constante por la temperatura. Esto es también en condiciones iniciales, ¿no ve? Pero como no me está dando que hay una cierta variación de temperatura, asumo que esos son para la temperatura inicial y la final son de 15 grados centígrados.
en lo que está dentro de la habitación del hospital, ¿no? Ok, ¿cuál sería mi incógnita acá? La incógnita sería la masa que quiero extraer para el paciente. Ahora sí, calculemos. ¿Cuál sería la presión inicial? Ya, la presión inicial acá, como podemos ver, es lo que lee al principio el cilindro, ¿no ve? Que está conectado a un manómetro Bourdon que estaba leyendo 25 atmósferas. ¿Será que la presión inicial yo voy a anotar las 25 atmósferas o tengo que hacer algo? A ver si alguien se da cuenta. O nadie se va a dar cuenta. A ver, vamos a ver. Hay que aumentar la presión atmosférica. Sí, exacto. Aquí tienes que trabajar en las condiciones del gas, ¿no ve? Pero si estás leyendo aquí la presión manométrica, no es esa la presión del gas, sino es la presión que está ejerciendo el gas, pero también hay un líquido, ¿no? Que te está marcando el manómetro de Bourdon. Si quieres llevarlo a esta presión manométrica, tienes que hacer la presión absoluta del gas, que si recuerdas es la presión manométrica más la presión atmosférica del ambiente. Bien, la respuesta. Entonces sería la presión inicial que está dentro, estos 25 atmósferas, más, que sería la presión atmosférica, que en La Paz sería de 0.65 atmósferas. Por el volumen inicial, recuerda que el volumen inicial es de 113.1 litros, ¿ok? Bueno, pues voy a entrar esto. Y esas son las unidades. Todo esto dividido entre ¿qué? La constante de los gases. ¿En qué unidades estás trabajando la presión? Estás trabajando en atmósferas, entonces utilizas la de 0.082 atmósferas litros Kelvin mol, ¿verdad? Por la temperatura que ha habido al inicio. La temperatura es de 15 grados centígrados, pero estos 15 grados centígrados tienes que transformarlos a Kelvin, ¿no? Hemos dicho que las temperaturas siempre vamos a manejar en escala absoluta. 273 más 15, ¿cuánto es? Creo que es 298. A ver, ¿me confirman? 288. Sí, 88. 288. Sí. Sí. Gracias. Ya, 288. Entonces reemplazo acá. 288. Menos la masa que se está extrayendo para el paciente, que es mi incógnita, masa que se extrae, dividido entre el peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ver quién sabe. ¿32? Sí, 32, bien. 32. 32, correcto. ¿Hay alguien que tenga esa duda? ¿Por qué el peso molecular del oxígeno es 32? Pero normalmente agarras tu tabla periódica y ves 16. ¿Ya? Si alguien tiene duda, hable de eso, ¿ya? Pero sí, el peso molecular del oxígeno gaseoso es de 32. ¿Esto es igual a qué? La presión final. La presión final es lo que está después de sacar tu aire para el paciente, que me marca una presión absoluta. En este caso ya no es la presión manométrica, es la presión absoluta de 22 atmósferas. Entonces lo que tú puedes hacer es reemplazar ese dato, ¿o no? Claro que sí, reemplazas 22 por el volumen final. El volumen final, ¿qué hemos dicho que es? 113.10, porque no cambia el volumen del cilindro, ahí se mantiene. 113.1. ¿Entre qué? La constante de los gases. Vuelvo a observar, ¿no? Las unidades, estoy trabajando en atmósferas, entonces se queda del 0.082 por la temperatura final. Ya, en este caso no me han hablado que la temperatura varía o no pasa nada, así que asumo la del 288 Kelvin. Listo, ya he reemplazado todos los datos. ¿Qué tengo que hallar? La masa que se ha extraído. A ver, calculen cuánto sale. Pueden solvear o pueden despejar, ya eso depende de ustedes.
Siempre les voy a decir, es más fácil utilizar el solve que estar despejando. En mis tiempos yo sí despejaba, ¿ya? Porque no tenía la calculadora con solve, ahora ya la tengo y aquí está. Hola. Y es más fácil. Y les ahorra. Sale, ¿Cuánto? sale 559.57. Ah, ya, qué bien. Sale 559,57. Ya, y esto está en gramos. ¿Ok? Entonces esa sería la conclusión del problema. Tengo 559.57 gramos de oxígeno que se le está extrayendo al paciente. Ahora vamos al inciso B. ¿Qué te dice el inciso B? Los días que va a durar el oxígeno en el recipiente, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad? El tiempo que están pidiendo en este caso. En el tiempo de días que va a durar la cantidad de gramos de oxígeno que está en tu recipiente, ¿ok? Ya, ¿cómo calculamos eso? Ya, primero tengo que analizar dos puntos ahora. El primer punto va a ser el siguiente. Yo tengo que saber primeramente cuánta masa de oxígeno hay en el recipiente. Entonces hagamos eso. Utilizando el querido pavo ratón y despejando la masa voy a tener esta fórmula, ¿ya? Voy a escribirla así directamente, me voy a inventar, es la presión, volumen, peso molecular entre este, ¿ya? Es presión por el volumen entre el peso molecular entre la constante por la temperatura, ¿ya? Esta formulita que he anotado a este lado se saca de la ecuación de estado, solo estoy despejando la masa. ¿Se dan cuenta o quieren que se lo haga paso a paso? Ya, voy a asumir que paso a paso. Ya. Ustedes saben que la presión va a ser igual a esto, ¿no? La ecuación de estado. Ustedes saben que el número de moles se puede reemplazar, ¿no? Y pueden tener esto. Que sería esto, vendría a ser todo esto. Y por matemáticas, tú sabes que ello puedes despejar de acá la masa, que sería la presión por el volumen, por el peso molecular, entre la constante por la temperatura. ¿Está entendido ahora sí? Ahí te he demostrado de dónde sale esa fórmula. Sí, Ya, ahora lo voy a borrar, ya sabes cómo sabes. Ya sabes hacer. Entonces ya tengo esta fórmula en función, bueno, para hallar la masa. Ahora aquí yo quiero saber cuánta cantidad de oxígeno había al principio antes de que el paciente lo use, ¿ok? Entonces consideremos las condiciones iniciales para hallar esa cantidad de masa. La masa que había al inicio va a ser igual a ¿qué? A la presión inicial que había al inicio, ¿cuánto era? Al principio marcaba, dice 25 atmósferas, pero tiene que ser las absolutas. Entonces, como su compañero decía, ¿no? Hay que sumar la presión atmosférica, que sería 25 más 0.65. Entonces, la presión al inicio sería 25.65, ¿no ves? Si sumas estos dos, sería la presión al inicio en tu cilindro. Entonces, reemplaza, sería 25.65 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen del recipiente? Hemos calculado, ¿no ves? 113.10. Esto estaba en litros. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno gaseoso? Hemos quedado que es 32. Entonces reemplazamos 32. Todo esto dividido entre ¿cuánto? La constante. Estamos trabajando sigue con atmósferas. Entonces la constante sería la de 0.082. Y la temperatura, ¿no? Como hemos dicho que la temperatura no varía, va a ser la temperatura de la habitación, que sería de 15 grados centígrados, o en kelvins 288. Entonces empezamos aquí. La masa inicial, ¿cuánto sería? A ver, díctenme.
3930.82 ox. 3930.82. Sí, ¿no ve? Sí, ox. Ya, 3930.82. Ya, entonces, esta sería mi cantidad de masa que hay en el recipiente, ¿ya? Tengo esa cantidad de materia. Ahora, evaluemos. Me está preguntando cuánto tiempo va a durar este recipiente, porque el paciente no está respirando todo ese oxígeno. Entonces, vayámonos cuando se acabe el oxígeno. Vayámonos a las condiciones finales. Utilizando la misma fórmula para hallar qué cantidad de masa se queda aquí adentro, se hace lo mismo. ¿O están pensando ustedes que, a ver, esto haremos? Si yo tengo mi tanque de oxígeno y estoy aspirando todo ese oxígeno que está dentro, después de un tiempo, ¿creen que la masa se vaya? ¿Creen que me lo voy a aspirar todo ese oxígeno o va a pasar algo? A ver, ¿qué dice su lógica? Después de varios días yo aspirando ese oxígeno, ¿la cantidad de masa ahí se hace cero o creen que no se hace cero? A ver, ¿quiénes me votan que sí? ¿Quiénes me votan que no hay? ¿Alguien quiere animarse a responder? ¿Se lo aspira todo? Sí. Bueno, pensaría que sí se lo aspira todo, chicos, porque tú como estás, no eres un paciente, te lo tienes que aspirar todo, ¿no ves? Entonces toda esta cantidad de oxígeno te lo vas a, ¿cómo se dice? Te lo vas a comer, ¿no? En teoría. No, chicos, sería pasar así, pero al final, ¿qué estarías pasando, no? Que cuando ya te lo acabes todo eso, cuando te lo acabes todo esto, entonces vas a aspirar nada, no vas a aspirar vacío. No sería correcto decir eso, ¿ya? En la vida real, si es que has ido al hospital alguna vez a visitar a un paciente o a un familiar que esté conectado en oxígeno, va a aspirar sí todo el oxígeno, pero va a llegar a un punto donde no va a poder aspirar más, se va a quedar ahí. Es como en comillas, que ya no va a salir oxígeno. ¿Eso por qué se da? Se da porque cuando ya han visto, ¿no? Que esta presión, hay presión, ¿no? Una presión alta de 25 atmósferas, pero cuando te estás aspirando una cierta cantidad de oxígeno, le está haciendo bajando poco a poco esa presión, ¿no ve? Como lo estamos apreciando, después de un día, ¿no? Ha aspirado oxígeno, ya disminuyó a 22. Después del segundo día, digamos, está bajando más, a 19, por decirte. Después sigues, baja a 14, a 11, pero llega a un punto donde esa presión, si hay, ¿no? Si yo me lo aspiro a todo, entonces va a llegar a cero. Pero no es posible. Ya va a dejar de salir oxígeno cuando la presión final va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Esto qué significa? Que va a llevar a un punto de equilibrio. Con dibujito te lo haré esto. Donde de aquí, si tú estás utilizando tu tanque de oxígeno y está saliendo el aire por un tubito, no, y ustedes saben, ¿no ve? Y les he dicho, creo que en la anterior clase, ¿no? Si hay una presión alta y una presión baja, ¿a dónde va a ir el gas? Se va de una presión alta a donde hay una presión baja. Sucede lo mismo aquí. Si aquí hay una presión alta dentro de tu cilindro y aquí está el ambiente, la presión atmosférica, entonces el aire se va a salir hacia afuera, ¿no ve? Pero va a llegar a un punto donde la presión final se iguale a la presión atmosférica. ¿Qué pasa? Que acá ya no va a haber una fuerza que impulse, ¿no?, al oxígeno a salir, sino se va a quedar ahí nomás. ¿Entienden? Espero que se me hayan entendido. Entonces la respuesta sería no va, en el recipiente no va a quedar nada, sino sí va a quedar una cierta cantidad de oxígeno. ¿Ok? Entonces esto lo borraré. Entonces esa cantidad de oxígeno que se queda va a ser igualada a la presión atmosférica. Ya no se lo está aspirando a todo el paciente.
Con este análisis más que les he explicado, veamos cuánto sería la masa final que me va a quedar. Sería la masa final, va a ser igual a ¿qué? La presión. ¿Cuánto sería la presión? Sería la presión atmosférica. Como estamos en la ciudad de La Paz, esta presión es de 0,65 atmósferas. Multiplicado por el volumen del recipiente. El volumen, aunque te lo hayas aspirado todo el oxígeno, va a seguir siendo el mismo, que sería de 113.1. El peso molecular del oxígeno, ¿cuánto era? Era de 32. Todo esto dividido entre la constante de los gases sería 0.082. Por la temperatura, que hemos dicho que es la temperatura, es una constante de 288. ¿Cuánto sería esta masa final? A ver, díctenme. Quiero escucharlos. ¿Cuánto sale? 99. 99.61. Ya, 99.61. 99.61. En conclusión, ¿cuánto de masa estará aspirando el paciente? Entonces sería la masa inicial menos la masa que se ha expirado es igual a la masa final. Entonces, despejando la masa que se ha extraído sería igual a la masa inicial menos masa final. Esto sería 3930.82 menos 99.61. ¿Cuánto sería esa masa extraída en total? Esto es una ecuación. ¿Cuánto sería la masa consumida? Ver haciendo un cálculo, no sé, 3600. ¿Cuánto le sale? 3.831.21. Ya, 3831.21 gramos. Entonces, ya. Entonces el paciente, al aspirar el oxígeno hasta casi vaciarlo, ya ha consumido esta cantidad de oxígeno, ¿ya? 3831.21 gramos. Ahora nos está pidiendo a nosotros cuántos días va a durar, ¿ya? Esta cantidad de 559.57 gramos, hemos dicho en qué tiempo lo estaba consumiendo. Lo estaba consumiendo en un lapso de 24 horas, ¿ya? Entonces el paciente consume 559.57 gramos de oxígeno en el tiempo de 24 horas. Es un factor de conversión, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Tú sabes que 24 horas es un día. Entonces hagamos eso. Factores de conversión. En la parte de abajo, ¿qué tiene que ir? ¿El tiempo o la masa? A ver, alguien anímese. Saben las respuestas, solo que no quieren decir. La masa, ¿no? Tengo que eliminar estos datos. Entonces, en la parte de abajo es de 559.57 gramos. ¿En qué tiempo aspira esta cantidad de oxígeno? En 24 horas, que sería un día. Entonces, el tiempo el que está aspirando toda esta cantidad de oxígeno, ¿cuánto sería? Háganme. Aquí los gramos y gramos se van. Me va a quedar en días. ¿Cuánto le sale? Listo, gracias. Sale 6.85 días. Entonces el paciente se va a aspirar todo el oxígeno, bueno, no todo. Va a consumir el oxígeno hasta semi vaciarlo. Un conejito.
en ese tiempo de 6.85 días, ¿ok? Pueden copiar y si tienen preguntas háganlas. Y hay gente que se está yendo a comer. He empezado con 45, ahora tengo 38 personas. Tienen hambre, necesitan comer. Sí. Dime. La tasa molecular del oxígeno 32, ¿en qué unidades estaría? La unidad de ese peso molecular de 32, ¿en qué unidades está? Está en gramos sobre mol. ¿Les he explicado por qué está en esas unidades? Creo que no, ¿no? Pero sí son esas unidades, aunque no les he explicado por qué. ¿Quieren que les explique o no? Alguien solo me está sonriendo. Sí. Ahorita les voy a explicar entonces. Se lo terminan de copiar. Ya sé, ya que se nos está acabando el tiempo, voy a hacer algo bien loco. No, si no están copiando, perdón, estaba tapando el volumen del recipiente. ¿Ya han acabado, chicos? A ver si escucho un sí, voy a borrarlo. ¡Ay! Voy a asumir que todos ya han copiado ya. Hay personas que ya se están yendo. Ya, ahora sí les explicaré por qué salen esas unidades. Ustedes tienen lo que sería el oxígeno, el elemento oxígeno, ¿no ven?
Ustedes saben que esa O que ustedes ven ahí en pantalla es el oxígeno, ese es el símbolo del oxígeno. Pero esto, como es un elemento, ¿en qué hemos dicho que trabaja? Trabaja en átomos y trabaja con átomos gramos, ¿no ven? También trabaja con gramos, lógicamente. Pero cuando ustedes tienen un oxígeno 2, se vuelve un elemento, bueno, un compuesto molecular, ¿ya? Eso es lo que entienden, ¿no ve? Ya no sería un elemento como tal, sino se vuelve en un compuesto por ese subíndice. Ahora, como este es un subíndice, vamos a ver cuál es el peso molecular. Como hemos dicho, este subíndice 2, ¿qué representaba? Representaba la cantidad de átomos gramos que tenía este compuesto. Entonces serían 2 átomos gramos y lo multiplicaba. Esto por átomos en moléculas. ¿Cuánto hemos dicho que tiene un átomo gramo de oxígeno? Un átomo gramo de oxígeno tiene ¿cuántos? ¿Cuál es el peso molecular? ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? ¿Recuerdan? 16. 16, ¿no ve? Entonces, un átomo gramo tiene 16 gramos de oxígeno. Y ustedes esto lo multiplicaban y lo sumaban, ¿no ve? Pero como es solo un compuesto, entonces es 2 por 6, 16, 32 gramos. Y las unidades que pasa, se me van, ¿no ve? El átomo gramo se me va con el átomo gramo. Ahora esto, como es un compuesto molecular, está trabajando con un solo compuesto, que sería esto un mol. ¿Ok? Entonces, en conclusión, como este es un mol de oxígeno, tiene 2 átomos gramos, y un átomo gramo tiene 16 gramos de oxígeno, tiene 32 gramos en un mol de oxígeno. Entonces, las unidades del peso molecular sería de 32 gramos sobre mol. Y es por eso que son esas unidades. ¿Se entiende? Sí, Oxy, gracias. Ya, es por eso. Ahí lleva 0 horas, chicos. Ya, para acabar esta clase, vamos a tener una clase más de reforzamiento, ya que nos faltan 3 cosas. No, 2 cosas. Nos faltan mezclas gaseosas y gases húmedos, ¿ya? Les voy a confirmar el día de mañana si vamos a... ¿Cómo se dice? Vamos a recuperar clases este día sábado, ¿ok? Porque este sábado creo que sí tengo el tiempo. Mañana voy a estar muy ocupado teniendo mis exámenes. Ya creo que va a ser todo el día y tengo que arreglar también mis problemas de si estoy habilitado o no a ese examen. ¿Les parece bien el día sábado? En la mañana va a ser a las 9. A las 9. Ya, pero les voy a confirmar el día viernes en la noche y les voy a pasar el formulario para esa clase. ¿Les parece? Sí, Oxy. ¿Ya? Sí. Super. Entonces les confirmo el domingo, yo soy cristiano, así que voy a ir a la iglesia. No sé, si quieren el domingo ya igual, a las 9 va a ser, porque voy a la iglesia un poco tarde, no voy tan temprano. A ver, coordinen ustedes si quieren el domingo, si se animan, pero yo creo que el sábado es más conveniente, ¿ya? Las confirmo, pero sería eso todo. Ya acabó la clase, ya son las 2 de la tarde, pueden ir a comer. En la tarde no se puede, sí, el sábado, a ver, el sábado de la tarde, ¿qué hago? No, es que también voy a dar, no doy. A ver, puede ser, ya. A ver, les confirmaré. Ustedes vamos a hacer votación para el sábado, si puede ser en la mañana o en la tarde, que sería después de sus clases, ¿no ve? Que serían a las 3, sí, puede ser a las 3. Ya va a haber una votación, va a ser o a las 3 de la tarde o a las 9 de la mañana. Ya yo les voy a enviar y les confirmo esta noche. Ya. Eso sería todo, chao. Chao muchachos. Si tienen dudas, igual los que deseen, aquí voy a atender. Voy a seguir.